¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Espero que estéis muy bien. Vamos por partes, que hoy tenemos un poquito de todo. Empezaremos con una empresa que vende software de vigilancia militar publicando un manifiesto que le dice a los estados cómo han de funcionar. Analizamos ese gesto y lo que revela, que la inteligencia artificial no es ni de lejos neutral, que quienes la controlan toman decisiones políticas que nadie les ha pedido y que ese mismo mecanismo opera en las aulas sin que nadie se dé cuenta. O casi nadie. Escucharemos una nueva edición de La IA con Aprendemanía. Javier Ortiz analiza el ecosistema de la inteligencia artificial para docentes, diferenciando entre modelos y agentes. Guillermo Antón, el profe productivo, se convierte hoy en el profesor reflexivo y dialogando con la inteligencia artificial trata conceptos como descarga cognitiva, sedentarismo cognitivo y rendición cognitiva. Don Jesús Rivas de redacta.me nos traerá otra sabia píldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial y cerraremos con los acertijos peliculeros. ¿Te vienes? Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Palantir, una empresa que vende software de vigilancia militar a gobiernos, ha publicado un manifiesto de 22 puntos. Lo llama Reflexión sobre civilización, democracia y futuro de Occidente. Aunque lo pretende, no es un documento filosófico, es una empresa privada diciéndole a los estados cómo han de funcionar, qué valores defender, qué guerras librar y qué tipo de ciudadano o ciudadana necesitan. Lo firma un señor con doctorado en la escuela de Frankfurt. Este es el punto de partida, no una anécdota, el punto de partida. Porque lo que Palantir ha hecho en esas 22 tesis es exactamente lo que Mark Zuckerberg describe en su artículo Tecnofascismo, la IA, las grandes tecnológicas y el nuevo autoritarismo, publicado en la revista AI and Society. Su tesis no es que la IA sea mala, es que no es neutral, que tiene características técnicas como opacidad, centralización, manipulación emocional a escala, vigilancia permanente, que facilitan estructuralmente el autoritarismo / fascismo, y que quienes la controlan están tomando decisiones políticas que nadie les ha encomendado ni pedido. El argumento de fondo es el de siempre. Alguien construirá armas de IA mejor que nosotros. Es el TINA, no Tina Turner, sino There is no alternative. No hay alternativa del complejo industrial militar del neoliberalismo. Una rendición moral presentada como pragmatismo, es decir, no queda otra. El escritor Antonio Muñoz Molina lleva años viendo este mecanismo y advierte que las fuerzas más poderosas están ahora desmontando todo lo que el periodismo democrático tardó décadas en construir. Que las redes sociales hicieron un daño devastador, que hubo dinero detrás, más dinero que nunca en la historia, y que el error de los gobiernos democráticos es seguir jugando en el terreno de quienes quieren eliminarlos. No es catastrofismo, es memoria. Hay algo que conecta el manifiesto de Palantir con el aula de cualquier colegio. Luis Alfonso Ruiz desmonta con precisión lo que algunas plataformas de IA educativa están haciendo: vender humanismo pedagógico para vender su tecnología. Hablan del alma del proyecto educativo, del respeto a la identidad del centro, de la pedagogía por encima del algoritmo. Y luego van y operan sobre una descripción del colegio que alguien escribió en el momento de configurar la herramienta, hace meses, sino años, y que no se actualiza sola. La IA no sabe lo que pasó en el último claustro. Sabe lo que alguien escribió sobre el cole cuando configuraron la herramienta que tocara.
El patrón es el mismo, a diferentes escalas, eso sí. Una empresa privada decide qué valores importan y se los vende a los estados como filosofía. Una plataforma de EdTech decide qué es un buen colegio y se lo vende a los docentes como pedagogía. En ambos casos, alguien ha editado el manual, pero nadie lo ha habitado. Esa frase la tomo prestada de Santiago Snell, rector de Dartmouth College, que cuenta el caso de un estudiante que llegó a su despacho con un borrador generado por IA. Sin fallos, claro. Pero cuando le hizo una pregunta sencilla, el estudiante vaciló. Lo describió como quien describe una caja, un paquete. El estudiante lo había editado, pero no lo había habitado. Lo que le llamó la atención a Snell no fue el uso de la herramienta, fue la separación entre la fluidez y el pensamiento. Eso mismo es lo que está pasando a escala política. Gobiernos que gestionan la IA sin entenderla, instituciones que firman manifiestos sin leerlos, ciudadanos que consumen contenido sin preguntarse quién lo produce ni por qué. Enrique Dance lo resume diciendo que la línea entre usar la IA como herramienta o convertirse en dependiente de ella no es tecnológica, sino mental. La comodidad es muy adictiva. Koekelberg lo llama rendición cognitiva, cognitive surrender, la delegación progresiva del juicio propio. Ante todo esto hay dos respuestas equivocadas que se repiten. La primera es la prohibición, detectores, vigilancia, normas. La segunda es la capitulación disfrazada de adaptación, convertir la escuela en proveedora de usuarios dóciles para un ecosistema tecnológico que ya ha decidido cómo funciona el mundo, como si no nos quedara otra opción. La respuesta correcta tiene varios nombres. Snell lo llama rediseño, Koekelberg lo llama resistencia y Ruiz lo llama arquitectura honesta. 3 palabras distintas para lo mismo. Una educación que forme personas capaces de leer un manifiesto de 22 puntos y ver detrás de él un modelo de negocio. Que entiendan qué hay detrás de cada herramienta que usan y quién ha decidido cómo funciona debe ser nuestro objetivo. Palantir quiere ingenieros al servicio del Estado. Nosotros queremos personas que sepan hacerle preguntas a la máquina y sobre todo que sepan hacerse preguntas a sí mismas. La solución no es fácil. Educación con mayúscula y tilde en la O. Como potente. Con redacta.net Jesús Rivas nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. No por mucho escucharla, nos vamos a cansar de escuchar esta melodía. Y es que ya tenemos aquí a don Jesús Rivas de redacta.me dispuesto a darnos otra sabia píldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial. Como todas las semanas, un lujazo tenerlo aquí. Muy buena, Jesús. Hola Luis, hoy quiero hablarte de una idea que estoy escuchando y leyendo mucho últimamente y que plantea una advertencia importante. Que una respuesta de la IA sea clara y convincente no significa que el estudiante haya aprendido. Y es que estoy de acuerdo con esta idea, pero creo que la conversación no debería quedarse solo en el riesgo. También tenemos que hablar de la enorme oportunidad que se ha abierto para la educación. Y es que durante años la educación se ha apoyado en libros, apuntes, vídeos y campos virtuales. Muchos de estos materiales estaban muy bien redactados y justificados, pero todos sabemos que con tener buenos apuntes no garantiza el aprendizaje. Un alumno puede leer un tema, subrayarlo entero y aún así no ser capaz de explicarlo o aplicarlo. Por eso siempre ha sido necesaria la supervisión humana. Docentes que explican, preguntan, corrigen, proponen actividades y comprueban si el conocimiento se ha integrado. Pues con la IA ocurre lo mismo. Una buena explicación generada por IA puede ayudar mucho, pero no sustituye el esfuerzo del alumno ni el acompañamiento pedagógico. Y es que aquí está el punto clave. La IA no es buena o mala por sí misma, sino que depende de cómo se use. No es lo mismo pedirle hazme el resumen de este tema que pedirle hazme preguntas para comprobar si lo he entendido y corregir mis respuestas. En el primer caso, el alumno puede delegar. En el segundo, tiene que pensar. La advertencia del artículo es útil, precisamente por eso. Y la IA puede generar una falsa sensación de aprendizaje, pero eso no significa que debamos alejarla del aula, sino integrarla mejor. Antes de la IA, Internet ya daba acceso a muchísima información, pero era un entorno fragmentado, páginas, vídeos, foros, documentos, resultados de búsqueda,
todo desorganizado. La IA cambia algo importante, permite que cualquier persona con un móvil acceda a una explicación estructurada, adaptada a su nivel y en lenguaje natural. Un estudiante puede decir, explícamelo de forma sencilla, ponme un ejemplo, relaciónalo con mi asignatura o ayúdame a estudiar este documento. Solo eso ya es una oportunidad maravillosa para la formación. Ahora, la responsabilidad está en los centros de formación. Igual que personalizan sus campus virtuales, diseñan sus contenidos o definen su metodología, también deberían adaptar las herramientas de IA a sus criterios pedagógicos. Porque las grandes herramientas genéricas, como por ejemplo ChatGPT, Gemini o Copilot, son muy potentes, pero no conocen por defecto el contexto de cada situación, sus contenidos, sus rúbricas, su tono, ni sus objetivos de aprendizaje. El verdadero valor aparece cuando la IA se integra dentro de la propuesta educativa del centro, como un tutor, como un apoyo al estudio, como una herramienta de práctica o como un acompañamiento personalizado. En fin, Luis, la IA puede crear una falsa ilusión de aprendizaje si se usa como un atajo, pero también puede abrir una oportunidad extraordinaria si se usa con intención pedagógica. Antes de la IA, tener buenos apuntes no era suficiente. Ahora tener una buena herramienta de IA tampoco lo es. La diferencia estará en cómo los centros diseñen experiencias donde la IA no sustituya a aprender, sino que ayude a aprender mejor. Y quizás esa sea la gran reflexión. Si hoy cualquier alumno con un móvil puede acceder a conocimiento estructurado y personalizado, ¿cómo vamos a aprovechar esa oportunidad desde la educación? Hasta la semana que viene, Luis. Un clic te guiará. Aprende más, tu mente expandirá con cada píldora que Jesús dará. Sube el volumen, vamos a volar. Con Redacta.me nada es igual. María Chat, guía digital. En este beat tu mente va a estallar. Inteligencia artificial en acción. Aprende manías, la conexión. Ven y únete a la revolución, donde la mente es la solución. La IA con Aprende Manía. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a poner en orden el ecosistema, el amplio y cada vez más creciente ecosistema de herramientas de inteligencia artificial. Estamos escuchando siglas como LLMs, grandes modelos de lenguaje, nombres como ChatGPT, Gemini, Claude, otro tipo de inteligencias artificiales como Grok, Queen. Pero, ¿qué significan realmente para nosotros, para los docentes y en los centros educativos? ¿Cuántas herramientas diferentes, cuántos agentes diferentes existen y qué implicaciones tienen a la hora de utilizarlo? Para empezar, debemos de identificar que un agente de inteligencia artificial basada en un LLM, que son la mayoría de estas herramientas genéricas que estamos utilizando, es mucho más que un simple buscador. Es un sistema que usa un modelo de lenguaje de gran tamaño, de ahí su nombre, LLM, Large Language Model, para interpretar con nosotros mediante lenguaje natural. Por lo tanto, esto nos va a permitir mantener diálogos, darle instrucciones complejas y recibir respuestas coherentes. Lo más fascinante es que lo que ya no solo hablamos es de texto, sino que estos agentes han evolucionado hacia lo que se denomina multimodalidad. Es decir, hoy también pueden trabajar con imágenes, con audio, con vídeo y con datos. Actúan como una capa intermedia que nos facilita el acceso a la tecnología de más bajo nivel de inteligencia artificial, pero sin necesidad de escribir complejas instrucciones. Todo esto nos lleva a que debemos de actuar con mucho más cuidado. No debemos confundir los términos. El modelo es el núcleo, el cerebro que procesa esta información, pero no interactúa directamente con nosotros. Nosotros estamos interactuando con las herramientas de IA que utilizan esos modelos. Por ejemplo, ChatGPT es la herramienta que nos permite utilizar los modelos de OpenAI, los modelos de GPT. Pero en el propio modelo de GPT no está incluida este funcionamiento que nos suele ser muy complaciente en muchas ocasiones, o ese funcionamiento que le permite introducir unas guardarraíles para que no responda sobre temas controvertidos. Ese funcionamiento no está en el modelo interior, en el GPT, que es el modelo raíz del cerebro, sino que es la herramienta, ChatGPT en este caso, que estamos utilizando nosotros, que le ponen estos elementos para tener una interacción con nosotros los humanos, pues más próxima.
Por lo tanto, lo que nosotros estamos utilizando directamente no es el modelo, sino que es el agente o la herramienta que por debajo, a través de esa interfaz conversacional, nos permite conectarnos con ese modelo, ejecutar conversaciones y además nos permite pues mantener el contexto, que si hacemos varias preguntas vayan entendiendo las preguntas y vayan manteniendo en memoria las preguntas anteriores, poder ordenar y clasificar diferentes conversaciones, poner contexto múltiple a varias de esas conversaciones, etc. Bien, pues lo primero que deberíamos de hacer es ponerle un poco cara a quién es quién en este sector de los modelos de inteligencia artificial. Y como supongo que todo el mundo será consciente, pues aquí las grandes herramientas tecnológicas, las grandes plataformas tecnológicas ya han visto hace años que esto de la inteligencia artificial va a cambiar el rumbo de la tecnología y por lo tanto han apostado fuertemente su primera línea estratégica en todas estas grandes empresas por esta tecnología de la inteligencia artificial. En primer lugar, si os parece bien, vamos a hablar del bloque de lo que se denominan en muchas ocasiones modelos fundacionales y de origen occidental. ¿Por qué? Porque han aparecido en Occidente y porque son los primeros modelos y que han sido creados gracias a, pues en muchas ocasiones, las investigaciones de los científicos, muchas veces lideradas por los científicos de Google. ¿Bien? Entonces, y estas son las herramientas que más solemos utilizar. En primer lugar, el gran conocido es ChatGPT. ¿Bien? Detrás de ChatGPT está la organización OpenAI y también en cierta medida está Microsoft, como vamos a comentar, ¿vale? Es el referente, el que todos hemos escuchado y oído. Es más, mucha gente asocia el concepto de inteligencia artificial a ChatGPT directamente. ¿Bien? Pues bien, es un agente de propósito general que funciona muy bien, de una manera excelente para esa conversación general, también para un diálogo profundo y para una exploración de ideas. Su versatilidad más fuerte es pues que nos puede ayudar a los docentes a refinar ideas de una forma bastante consciente y creativa. Sin embargo, como bastantes de estos modelos que os vamos a comentar, tiene un límite muy importante, es que puede inventar o alucinar y darnos datos que no son correctos. Por lo tanto, va a requerir esa verificación constante por nuestra parte. En segundo lugar, podemos resaltar a la gran competencia de OpenAI, de ChatGPT, que es Gemini. Son los modelos de Google, la inteligencia artificial de Google. La IA de Google ha ido pues, bastante más despacio y cautelosa y sin embargo en los últimos meses está posiblemente, junto con el siguiente actor que os vamos a comentar, tomando la par de OpenAI, incluso adelantándole en algunos ámbitos. Los modelos de inteligencia artificial de Gemini, con su apuesta de ser Google una empresa que tiene grandes inversiones en el sector educativo, han decidido hacer una implementación mucho más cautelosa, progresiva y tranquila de sus despliegues de inteligencia artificial. Eso hace que sea muy interesante para la utilización dentro del ámbito educativo, en primer lugar porque esa cautela hace que esa adopción sea mucho más tranquila y con mucho menos problemas, y en segundo lugar porque han apostado por una especialización de integrar todos sus modelos en una familia que se llama Learning LM y que precisamente está enfocado en un modelo de inteligencia artificial que apuesta por las ciencias del aprendizaje. Es decir, apuesta por, además de no tanto ofrecer respuestas tan directas como pueden hacer otras IAs como la de ChatGPT, sino intentar hacer un enfoque en sus respuestas mucho más socrático y formativo. Es decir, que sus respuestas son más didácticas y están pensadas más para apoyar una progresión de aprendizaje que no solo para dar una respuesta rápida. Bien, aparte, pues hay unas herramientas como Notebook LM, que seguramente la mayoría de vosotros habéis escuchado y utilizado porque es un gran elemento, que está basada precisamente en la génesis de estos modelos Learning LM de la tecnología de Google. Y en tercer lugar, y un protagonista que ha aparecido en los últimos meses, aunque ya lleva años trabajando en este ámbito de modelos de inteligencia artificial, está la empresa Anthropic con su modelo Claude.
Si buscamos seguridad y claridad conceptual, estamos ante la opción adecuada. Lo que pasa es que estos modelos sí que es cierto que siempre han tenido un enfoque, y siguen teniéndolo aún, mucho más profesional, dedicadas a explotación de datos masivos, de empresas, muy importante, y es el top número 1 en el ámbito de la programación y de la informática, y no tanto en el ámbito educativo. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo se pueden aprovechar estos modelos para procesar información, informes, datos dentro del ámbito educativo, incluso también pedagógico, pues de una manera más interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque Claude, aparte de un enfoque más ético, ya habéis escuchado sus últimos problemas con el gobierno de Estados Unidos por no querer participar en uso por parte de sus modelos de inteligencia artificial para usos bélicos y otro tipo de elementos conflictivos, se enfocan en el razonamiento cuidadoso, ¿vale? Es un modelo muy interesante para análisis profundo de textos, para una redacción argumentada. Es un modelo, un agente de inteligencia artificial que prioriza el pensamiento crítico y la ética por encima, pues, de la rapidez. Bien. Y no podemos acabar este bloque de modelos fundacionales, sin hacer referencia a Copilot, que es una inteligencia artificial muy importante dentro de nuestro sector educativo, porque es la de Microsoft y está asociada a muchas de las cuentas educativas de Microsoft que tenemos en los centros educativos. ¿Por qué no lo hemos nombrado como estos 3 elementos principales y está en esta cuarta posición y un poquito complementaria? Pues porque Copilot no ofrece un modelo específico. Microsoft se dio cuenta ya hace años que llegaba tarde a esto de la inteligencia artificial y que no tenía tiempo suficiente para poder crear y entrenar su propio modelo. Y lo que decidió es apostar, pues, en su momento, por uno de los grandes actores y que lideraba la inteligencia artificial, y en este caso era OpenAI. Entonces, Microsoft tiene un acuerdo muy importante de colaboración con OpenAI para poder utilizar sus modelos, por ejemplo ChatGPT, dentro de sus entornos. Entonces, cuando estamos utilizando Copilot dentro de nuestras herramientas y nuestras cuentas educativas, en realidad lo que estamos utilizando es ChatGPT, ¿vale? Entonces, Copilot utiliza la tecnología de OpenAI, pero integrada en el entorno de Microsoft 365. Por lo tanto, es ideal para mejorar documentos, presentaciones o correos electrónicos que trabajen en este ecosistema de una manera automatizada, ¿vale? Su debilidad puede estar un poco a la hora de esa creación pura, ya que brilla más cuando tiene una base documental importante dentro del ecosistema de Microsoft con el que puede trabajar. Bien, pues más allá de estos modelos frontera, nos podemos encontrar también pues un montón de competidores, evidentemente, que bajo a este gran boom de la inteligencia artificial, pues no se quieren quedar fuera de este pastel que se está repartiendo. Y aquí podemos diferenciar a 2 tipos de elementos. En primer lugar, grandes elementos tecnológicos de Occidente que han quedado fuera de esta apuesta, y por otra parte, pues evidentemente no podrían faltar todo el tema oriental, ¿vale? Los modelos chinos. En cuanto a la primera parte que os comentábamos, tenemos 2 empresas que son Meta, Facebook, Instagram, la empresa de Mark Zuckerberg, que se quedó fuera un poquito de este movimiento también, como le pasó a Microsoft al principio, y lo que ha hecho es apostar por sus propios desarrollos de modelo de inteligencia artificial, pero abiertos, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese modelo fundamental de ellos se llama Llama, y pues bueno, es una apuesta por estos modelos abiertos que permiten que cualquier usuario con conocimientos técnicos y en dispositivos tecnológicos, ordenadores más o menos potentes, pues pueda instalarse sus propios modelos de inteligencia artificial en local, lo cual permite también poder evitar todos los problemas de protección de datos a la hora de enviar información confidencial, como ya sabemos que tenemos, o crítica, muy importante dentro del sector educativo.
hay algunos centros educativos que están haciendo pruebas pioneras de instalar en un ordenador pues un modelo local y poder utilizar ahí directamente. Sí que pueden consultar con datos, aunque no estén anonimizados, porque toda esa ejecución y todo ese proceso con la IA se está desarrollando en ese ordenador en local y por lo tanto no hay ninguna cesión de datos protegidos. Bien. Y el otro gran elemento que no podía faltar en cualquier sarao tecnológico, evidentemente, es Elon Musk, ¿vale? Pues Elon Musk también llegó un poquito tarde, lo que sí que llegó es con muchísimo dinero, y a diferencia de Microsoft, sí que ha querido apostar él por su propio modelo de IA, que se llama Grok, y lo que ha desarrollado es, pues, con grandes inversiones y centros de datos propios, donde ha podido entrenar muy rápidamente sus propios modelos, pues conseguir un modelo que se llama Grok, que en la actualidad tiene bastante controversia, ¿vale? Porque, pues bueno, esos elementos de protección y guardarraíles que conocemos que muchos, el resto de modelos de inteligencia artificial, pues prohíben el poder hacer preguntas o obtener respuestas de un LLM, que sean de temáticas controvertidas, delictivas o de contenido político y todo este tipo de cosas, pues se obvian, ¿vale? Y se puede crear de todo. Es la herramienta que habréis visto con la que se crean todos los memes de personajes famosos, vídeos con personajes famosos, con políticos, etcétera, porque no tiene este tipo de protección y que incluso desde el gobierno de España pues se está evaluando en las últimas fechas el poder llegar a prohibirla, ¿vale? Sí que es cierto que tiene una parte bastante positiva, y es que, pues como se alimenta mucho de la herramienta, la red social de X, el antiguo Twitter, pues sí que nos ofrece una información muy a tiempo real de lo que está sucediendo. Por lo tanto, esa parte que adolecíamos a los modelos de IA anteriores de tener ese desfase en sus modelos de entrenamiento porque se cierran y no están actualizados con los datos de último momento, excepto si utilizamos conexión a internet, evidentemente, como están haciendo todos, pues este modelo lo tiene menor porque su entrenamiento y su respuesta va directamente guiada, aparte de su base de entrenamiento, de fuentes de información por la actualidad de sus redes, ¿vale? De Twitter, que sabéis que pues si ocurre se retransmite en tiempo real ahí lo que está sucediendo. Y en este segundo bloque, fuera de los 4 fantásticos de los modelos fundacionales, ¿vale? O 3,5, como hemos comentado antes, nos encontraríamos los modelos de China, ¿vale? Aquí es cierto que existe bastante controversia. Vamos a empezar por la parte positiva, si os parece bien, y es cierto que ofrecen una funcionalidad bastante potente, y estos modelos han optado en la mayoría de los casos por opciones abiertas, como lo de Meta, ¿vale? Lo cual nos permite en muchos casos que sean modelos que podamos instalar en nuestros dispositivos en local, si tenemos un dispositivo bastante potente, o también en algunas ocasiones que podamos acceder a la información de ese modelo. El gran problema que tiene, y sobre todo que tenemos que tener mucho cuidado en el ámbito educativo, pues es ese sesgo hacia haber sido entrenados con datos fundamentalmente pues más orientados a esa cultura oriental, valga la redundancia. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque aparte de que esos datos pues no van a coincidir un poquito con nuestro contexto y nuestra realidad social, por lo tanto ahí va a haber lo que decimos en muchas ocasiones, un sesgo oriental bastante propicio, que también por otro lado podíamos y reconocemos en los sesgos de las herramientas occidentales. Está claro, ya han hecho un estudio y ChatGPT tiene un prototipo de respuestas estándar para blanco occidental de 40 años y de un país occidental, evidentemente, como hemos dicho. Pues en este caso ocurre lo mismo hacia el otro extremo, pero un poquito más exagerado. Y sobre todo por la controversia de pues lo que se comenta del control del gobierno chino a que cierto tipo de información, evidentemente, que no les interesa, pues con esa información no ha sido entrenada, elude todo tipo de comentarios de temas políticos y de temas históricos que realmente han sucedido en China y que no los cuentan como objetivamente pues deberían de contarlo. Bien, por lo tanto, esa parte y la parte de
gobernanza de datos, de privacidad, este toque también estamos vendidos en Occidente con esa parte, pero bueno, más aún todavía a lo mejor en Oriente, pues nos hace que para el ámbito educativo seamos bastante cautelosos, aunque sean una golosina en muchos casos, porque pues en muchas ocasiones se nos ofrecen como modelos con potencial igual incluso superior a los fundacionales que os hemos dicho, que en la mayoría de las ocasiones pues ya tenemos que utilizar suscripciones de pago y aquí pues con usos gratuitos podemos hacer grandes cosas. Bien, pues ahora que ya hemos presentado un poco los actores, ya hemos puesto sobre la mesa en las cartas tanto los modelos fundacionales como los modelos de Meta y de Elon Musk, Grok, como los modelos orientales, lo que nos quedaría por analizar, y es donde tenemos que tener un espíritu más crítico, sin duda, es cuál es más conveniente que utilicemos dentro de la labor que estamos desarrollando nosotros. Bien, pues con tantas opciones, evidentemente aquí van a venir las dificultades. ¿Cómo decidimos cuál utilizar? ¿Deberíamos elegir por moda? No, debemos elegir evidentemente por criterios profesionales. Entonces, aquí os proponemos 4 preguntas clave que creemos que es importante que os planteéis antes de decidir con qué herramienta y con qué modelo os vais a quedar, y tampoco volveros locos con cuál elegir, porque sí que os podemos comentar que nosotros que estamos en la actualidad intentar probándolo todo lo más actualmente posible, al final todos prácticamente nos ofrecen las mismas funcionalidades. Cuando uno de ellos saca alguna funcionalidad adicional o nueva, es cuestión, antes decíamos años, luego meses, y ahora incluso no que ya ni a meses que los competidores saquen en réplica esa funcionalidad. Bien, por lo tanto, lo más interesante es que en función de estas preguntas que os vamos a plantear, elijáis uno y os enfoquéis en ese, más que picotear de muchos, ¿vale? Tampoco está más tener, en vez de uno, tener un par de ellos, siempre un poco como opciones predominantes, pues para siempre pues intentar contrastar, ¿vale? Las respuestas que nos ofrecen. En primer lugar, tenemos que plantearnos qué tarea quiero resolver. Es decir, si buscamos ideación y buscamos elementos generales y toda esta historia, pues quizás ChatGPT sería el mejor. Si buscamos diseño pedagógico, evidentemente los modelos de Google son mucho mejor, ¿vale? En este caso. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos eso, ¿vale? Si necesitamos ejecutar y optimizar documentos del ecosistema de Microsoft, pues desde luego Copilot es el mejor para ese caso. Si necesitamos trabajar con Word o con PowerPoint, pues ese sería el elemento, la IA más indicada. En segundo lugar, ¿cuánto contexto necesito? Es decir, sabéis que esa ventana de contexto, que es la cantidad de información que un modelo en las diferentes conversaciones o documentación adjunta que les facilitamos a el chat con el que estamos interactuando, va a poder recordar para poder mantener una conversación coherente con nosotros. Pues ahí deberíais de investigar, ni siquiera os indicamos porque esto lo van cambiando totalmente, ¿vale? Antiguamente los modelos tenían una ventana de 100K aproximadamente, ¿vale? De 100.000 palabras, luego pasaron estándar a 200.000 palabras, ¿de acuerdo? Tokens es en este caso, pero bueno, para hacerlo más sencillo decimos palabras. Pescar al estándar se está convirtiendo en 1.000.000 y ya tenemos tanto los modelos de Gemini como los modelos de Cloud con esta ventana de contexto, ¿vale? Tercer elemento muy importante, ¿qué nivel de facilidad y de fiabilidad? Y aquí es la clave, fiabilidad necesito. Para una funcionalidad de lluvia de ideas, de redactar mejor un texto, pues evidentemente cualquier modelo me puede valer. Pero para redactar un informe o un comunicado a las familias o algo que debe de ajustarse a la información que yo le facilito y no inventar ni coger de su fuente de información y de entrenamiento nada, pues por ejemplo ahí nos vamos a encontrar claramente a la herramienta estrella que os hemos comentado en los últimos meses de Notebook.lm, porque la información que nos va a dar no va a salir de la base de documentos que nosotros le vamos a facilitar. Por lo tanto, tenemos la seguridad que vamos a trabajar con nuestras fuentes que nosotros le proporcionamos y que esas respuestas se van a ajustar a esas fuentes. Y ahora, y quizás la pregunta de oro para el sector educativo, ¿es seguro y privado? Y aquí quizás dentro del sector educativo y sobre todo cuando trabajemos con alumnado es el elemento y el criterio decisivo, por eso lo hemos dejado para el final. Los centros manejamos información muy sensible, por lo tanto es información que son datos personales y en la mayoría o en muchos casos, en la mayoría de los casos, de menores de edad. Por lo tanto,
Esto hace que la recomendación mínima es utilizar agentes de inteligencia artificial que están integradas en las suites educativas, en las herramientas educativas con las que trabajamos en el centro. Por lo tanto, aquí está bien clara la apuesta. Si somos un centro que trabajamos con cuentas de Google Workspace, la apuesta es Gemini y utilizar los modelos de Gemini por parte de nuestro alumnado. Si somos un centro que trabajamos con cuentas de Microsoft y con las cuentas educativas de Microsoft, por lo tanto la apuesta es trabajar con la IA de Copilot, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas versiones están igual que el resto de herramientas que utilizamos, los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las presentaciones. Nosotros no nos planteamos que si nuestro alumnado pone en esas presentaciones algún dato personal o particular, se va a poder utilizar esta información o no va a estar protegida. Al estar dentro de una cuenta educativa está protegido. Bien, pues sus herramientas de inteligencia artificial exactamente igual. Estas versiones además tienen controles administrativos y garantías de protección de datos que las versiones personales no ofrecen. No es lo mismo utilizar Gemini con una cuenta @tu nombre de dominio de tu centro, que es una cuenta educativa de Workspace, ¿vale? De Google, que utilizarlo con @Gmail. Con la cuenta educativa vas a estar protegido, igual que lo estás con el Word o con el Excel o con el PowerPoint que utilizan tu alumnado, ¿vale? Y exactamente no es lo mismo utilizar una cuenta de Microsoft, ¿vale? De 365, @Outlook, ¿vale? Que una cuenta educativa de nuestro centro de Microsoft, que sí que nos ofrece esas protecciones de datos. Pues muy bien, para finalizar este bloque también nos gustaría, antes de despediros, proponeros un ejercicio práctico que consideramos muy interesante, y es que existe varios, pero nosotros recomendamos uno en concreto, un laboratorio llamado LM Arena, ¿vale? O el Chatbot Arena, que es una plataforma donde puedes escribir un prompt, por ejemplo, típico docente nuestro, ¿vale? Pues adapta este contenido para un alumnado de segundo de primaria. Y verás dos respuestas de diferentes modelos cara a cara, sin saber inicialmente cuál es cada uno de esos dos modelos. Luego, una vez que nosotros evaluamos cuál creemos que es el mejor, vamos a poder observar realmente cuál era cada uno de esos modelos. Y esto es una forma excelente de poder entrenar nuestro criterio profesional. Al votar la mejor respuesta se revelan, como os hemos indicado anteriormente, los modelos que estaban participando, y tú puedes ir viendo, pues haciendo diferentes pruebas, cuál se va adaptando mejor pues a tu estilo pedagógico, y ya no solo a tu estilo pedagógico, a la realidad con la que tú quieres utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Evidentemente, volvemos a recordar, muy importante, no introduzcamos datos personales ni de alumnos ni del centro, y menos en estas plataformas, que ni siquiera las cuentas, aquí no podemos utilizar las cuentas educativas de Microsoft ni de Google, ¿vale? Estamos utilizando esta plataforma que accede directamente a estos modelos y va a facilitar esa información que nosotros pongamos en dichos prompts que estamos haciendo y en dichas interacciones que estamos haciendo con estos modelos. Bien. Pues nada, en resumen, el ecosistema de inteligencia artificial, como estáis viendo, es muy amplio, pero no hay el agente perfecto, ni tampoco debemos agobiarnos por encontrarlo, ¿vale? Lo que sí que es innegociable es que estos agentes no son fuentes infalibles. Por lo tanto, tenemos que comprender la realidad, tenemos que saber cómo la vamos a utilizar nosotros, que ellos pueden cometer errores y evidentemente no van a asumir la responsabilidad, la tenemos que asumir nosotros los humanos, y que la supervisión nuestra es fundamental. Por lo tanto, como ya os explicaremos en el próximo podcast con el concepto de fluencia, aquí el criterio pedagógico y de responsabilidad profesional es fundamental. Y aquí la conclusión final, si os queréis quedar con una única, es que sobre todo y para nuestro alumnado dentro del centro educativo, sobre todo no hagamos experimentos raros y solo utilicemos las herramientas de inteligencia artificial que sepamos fehacientemente que están bajo un ecosistema de protección y de seguridad de las interacciones de nuestros alumnos con estas herramientas. Y eso lo podemos encontrar perfectamente hoy en día a las herramientas que nos ofrecen las plataformas de Google, ¿vale? Y las plataformas de Microsoft dentro de los servicios y las cuentas profesionales y educativas, tanto de pago como gratuita, que nos ofrecen. Pues nada, no nos queda más que despedirnos, daros las gracias por vuestra atención y recordaros que desde Aprendemanía Docente ya estamos preparando las nuevas propuestas formativas en inteligencia artificial para ayudaros a vosotros, a los docentes y a los centros educativos a adoptar la inteligencia artificial de una manera crítica,
responsable y productiva. Pues nada, como siempre, sed buenos y buenas. Inteligencia artificial en acción, aprende manías, la conexión. Ven y únete a la revolución, donde la mente es la solución. IA con Aprende Manía. La IA con Aprende Manía. Profesor reflexivo, usa IA, no está cautivo. ¡Reflexivo! Profesor reflexivo, usa IA, no está cautivo. Y en unos momentos en los que la inteligencia artificial está en las noticias, en el día a día, y en el que la ficción está en el telediario y la realidad que nos gustaría vivir está en las series de ficción, damos la bienvenida una semana más a don Guillermo Antón, el profesor productivo, que además de una canción nos trae muchas cosas más. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis. Antes de arrancar con el episodio experimental de hoy, déjame enviar un saludo al nuevo grupo de docentes del curso organizado por la Escuela de Organización Industrial para profesores de formación profesional de la rama de marketing. Y también un saludo en inglés para el nuevo grupo de profes europeos de iDevelop, con quienes tengo mis habituales sesiones presenciales matinales intensivas en Málaga. Oh, really? Quienes nos escucháis de forma regular sabéis que Luis me deja mucho margen de maniobra para hacer lo que me apetezca. Y de vez en cuando también me gusta cambiar y probar cosas nuevas. Y esta semana es uno de estos experimentos, que he llamado el profesor reflexivo. Porque voy a usar la IA para que me ayude a poner en orden mis ideas sobre algunos conceptos que planean últimamente en el universo educativo. La descarga cognitiva, el sedentarismo cognitivo y la rendición cognitiva, que son como 3 pasos de una escalera o de un tobogán descendente. Para ello he mantenido un diálogo con Juniper, la voz de ChatGPT en el móvil, que últimamente me habla con un acento extraño y no he conseguido cambiarlo. Así que, como diría la protagonista de Fallout en la versión traducida, vamos al lío. Profesor reflexivo, usa IA, pero no está cautivo. Profesor reflexivo, usa IA, pero no está cautivo. Hola, buen día. Hola, ¿tienes algún tema o contenido en concreto del que partamos hoy? Sí, hoy quiero que reflexionemos sobre unos conceptos que son la descarga cognitiva, el sedentarismo cognitivo y la rendición cognitiva. ¿Ok? Pero bueno, primero vamos a asignar roles, ¿de acuerdo? Perfecto, me encanta la idea. Podemos dividir el diálogo en un rol más explicativo, que dé definiciones y ejemplos, y otro rol más reflexivo, que analice cómo impactan estos conceptos en los estudiantes. ¿Cuál de los dos roles te gustaría tomar en el guión? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es un diálogo entre tú y yo. Vamos a ir hablando sobre estos conceptos, vamos a ir viendo las definiciones y luego vamos a llevarlo a analogías de terrenos de trabajo y de la vida real y, por supuesto, de educación. ¿De acuerdo? Genial. Entonces vamos a ir alternando, como si estuviéramos en el episodio. Exacto. Yo puedo empezar lanzando la introducción y tú luego me sigues con la primera definición. Y así vamos construyendo un diálogo dinámico que conecte con nuestro público. Bueno, en realidad vamos a hacerlo al revés. Yo voy a preguntarte y tú me das definiciones y ejemplos. ¿Ok? Haces tú el trabajo sucio. Entendido. Tú me lanzas las preguntas y yo me encargo de definir, ejemplificar y desglosar. Así que cuando quieras, dispara tu primera cuestión. Ok, bueno. Estoy listo. La idea es que veamos un poquito. Esto nos tiene que ayudar a reflexionar sobre estos conceptos y cómo se aterrizan en educación. Vamos a empezar con el concepto de descarga cognitiva. La descarga cognitiva es básicamente cuando delegamos parte del esfuerzo mental a herramientas externas, calculadoras, recordatorios o incluso un buscador. En clase, por ejemplo, si dejamos que el alumnado busque siempre respuestas en Internet, es como llamar a un electricista en lugar de intentar arreglar tú el enchufe. Puede ser útil, pero si abusas, pierdes habilidad. Ok, pero no tiene por qué ser siempre malo, porque esperamos que un estudiante de bachillerato sepa descargar el cálculo complejo en una calculadora. Evidentemente no en niveles de primaria, pero sí en secundaria en niveles altos, ¿no? La descarga cognitiva no siempre es negativa. Exacto, ahí está la clave. No es negativa per se. En niveles avanzados, queremos que la usen estratégicamente
como un conductor que confía en el GPS en una autopista complicada, pero sabe conducir sin él en un camino conocido. El problema es cuando se convierte en hábito sin criterio. Y ahí es donde podemos llegar al sedentarismo cognitivo. ¿Quieres que lo explique ahora? Sí. Dame una definición del sedentarismo cognitivo. El sedentarismo cognitivo es como dejar de ejercitar el cerebro. Es cuando ya no retamos a la mente porque nos conformamos con soluciones rápidas. Es como si, en vez de intentar arreglar un aparato, ni te lo planteas y llamas siempre al electricista. En educación, pasa cuando el estudiante ya no intenta razonar o aprender, sino que espera que todo se lo den resuelto. Y claro, esto puede frenar su desarrollo a largo plazo. Ok, con la calculadora, ¿cómo sería? Porque sí que queremos que sepa usar la calculadora, pero es como que no sabe multiplicar y se descarga totalmente en la calculadora. Exacto. Ahí la analogía sería un conductor que nunca aprendió a usar un mapa. Si el día que no tiene GPS no sabe llegar a ningún sitio, es un problema. Con la calculadora igual. Si la usas para agilizar cálculos complejos, perfecto. Pero si ya no sabes multiplicar 7 por 8 de memoria, es que no ejercitaste lo básico. Ese es el riesgo de la comodidad constante. Ok, eso sería el sedentarismo. También podría aplicarse, por ejemplo, si yo quiero un trabajo, yo podría cambiar una bombilla o cambiar una lámpara en mi casa, pero prefiero, aunque sepa hacerlo, prefiero delegarlo en un electricista porque, bueno, por la razón que sea, porque me ahorra tiempo o lo dedico a otra cosa. ¿Sería equivalente eso? Sí, esa analogía encaja muy bien. Si tú sabes hacerlo, pero eliges delegarlo para optimizar tu tiempo, es una decisión consciente. Pero si dejas de saber cambiar una bombilla porque ya ni te lo planteas, eso sería sedentarismo. Okay. En educación, si el estudiante ya ni intenta el proceso, se pierde esa autonomía. Aquí es donde hay que equilibrar. Y eso nos lleva a la rendición cognitiva, que es aún más extrema. Ok, danos una definición de eso. La rendición cognitiva es cuando directamente abandonas el esfuerzo mental, como si dejaras de conducir y le dieras el volante a otro. Es ese punto en que ya no solo delegas, sino que renuncias a pensar por ti mismo. En clase, sería el estudiante que ya ni intenta comprender o resolver, sino que espera que todo le venga dado. Y ahí es donde debemos evitar que lleguen. Eso entonces sería la rendición, sería el grado máximo de delegación, pero en algunos casos tampoco es, quiero decir, por ejemplo, ya te digo, si yo tengo que arreglar el motor de mi coche, como no tengo ni puñetera idea de cómo funciona, pues es mejor rendirme que intentar aprender, o no. En ese caso funciona la rendición de forma muy eficiente. Claro, en la vida real rendirse en lo que no es tu campo, como arreglar un motor, es sensato. Delegas en el experto. En educación, lo problemático es cuando te rindes en tu propio aprendizaje. Es decir, no se trata de que el estudiante se rinda en mecánica, sino en su propio proceso mental. Es ahí donde hay que acompañar para que no renuncien a pensar y aprender. Claro, porque, por ejemplo, con un resumen, ¿no? Si tienen que hacer un resumen, pero ni siquiera han hecho nunca en su vida y lo delegan totalmente en inteligencia artificial, eso sería rendirse a priori y dejarían de ganar esa capacidad. Exactamente. Si nunca lo intentan por sí mismos, se pierden la oportunidad de desarrollar esa habilidad. Es como dejar que alguien conduzca siempre por ti. Nunca llegas a saber qué se siente al llevar el volante. La idea es que aprendan a resumir. Y luego, si quieren, usen herramientas para optimizar, pero ya con criterio propio. Ese es el equilibrio que buscamos. Claro, porque si llegan a la universidad y tienen que hacer muchos resúmenes, pues igual, sabiendo hacerlo, igual vale la pena delegarlo en Notebook-LM o en alguna de esas herramientas para sacar las ideas más rápido y procesarlas de una forma más eficiente. Exacto. Cuando ya dominas el proceso, delegar se convierte en una herramienta para ir más rápido, no en un obstáculo. Y así terminamos en una reflexión. Todo esto es cuestión de equilibrio. No se trata de rechazar la tecnología, sino de saber cuándo usarla para potenciar lo que ya sabes. Y ahí cerramos el episodio.
Bueno, no cerramos el episodio porque tengo alguna otra sugerencia, porque yo estoy pensando que hay una contradicción muy grande en lo que se pide en la escuela y en los institutos, en la educación, y lo que luego se demanda en el trabajo, porque en educación pretendemos que los estudiantes no dejen de utilizar sus capacidades, pero luego en el trabajo queremos que sean muy eficientes y eso implica muchas veces delegar o rendirse a herramientas que son más eficientes, ¿no? Sin duda, es un equilibrio complejo. En el aula buscamos formar pensamiento, no solo eficiencia. Y en el trabajo, la eficiencia es clave, pero basada en un criterio bien formado. La clave es educar no solo en contenido, sino en esa capacidad de saber cuándo usar cada herramienta. Y como dices, es un tema interesantísimo para seguir explorando. Sí, claro, porque es que entramos en un círculo vicioso. Dentro de nada no. Ya las empresas van a empezar a demandar gente que sepa utilizar la inteligencia artificial, y precisamente utilizar bien la inteligencia artificial implica que muchas veces hay que confiar en que delegamos capacidades en inteligencia artificial sin tener que profundizar en ellas. Esto es complejo. Es un dilema real y fascinante. Por eso, más que rechazar o abrazar ciegamente la IA, lo que necesitamos en la educación es formar criterio. Que el estudiante sepa cuándo confiar en la IA, cuándo cuestionarla y cuándo desarrollar su propia capacidad. Así, se prepararán tanto para la eficiencia laboral como para seguir siendo pensadores autónomos. Ahí está el reto. Sí, pero bueno, eso es muy, muy fácil de decir, pero es complicado de hacer porque en realidad los cerebros tienden a funcionar y a ahorrar la mayor energía posible y a optimizar los recursos, pues eso, intentando hacer lo mínimo posible, y más en un cerebro pues de niños o adolescentes que tienden a ser bastante más perezosos. Totalmente. Nuestro cerebro está programado para ahorrar energía y la comodidad siempre tira. Por eso, más que luchar contra esa tendencia, la clave es guiarla. Enseñarles a ser conscientes de cuándo es momento de esforzarse y cuándo apoyarse en herramientas. Es un aprendizaje gradual, pero es posible. Y ahí es donde entramos nosotros como educadores. Muy bien, muchas gracias. A ti. Ha sido un gustazo reflexionar juntos. Cuando quieras, seguimos con más ideas o guiones. Un placer acompañarte. Por la senda del saber, la máquina me ayuda a ver. Profesor reflexivo, con la IA un diálogo activo. Bueno, ahora que he editado el episodio me doy cuenta de que tal vez habría otros muchos temas interesantes, tangenciales, de los que tratar y que podrían comentarse, con o sin la IA. Pero os lo voy a dejar como tarea porque no quiero que hagáis descarga cognitiva en mí y en mi IA a lo que debería ser vuestro pensamiento crítico sobre este tema. Como siempre, si quieres darnos tu visión o tu opinión sobre alguno de estos conceptos y cómo crees que debemos gestionarlo los docentes en el aula, te animo a enviarnos un mensaje en los comentarios del episodio, por mail o en redes sociales. Guillermo, no es que te hayas dejado temas, es que hay tantos temas que ¿por qué no nuestra audiencia tiene esos debates y nos lo cuenta? Así como lo de siempre, si estáis probando cosas en clase que están funcionando, ¿a qué estáis esperando para compartirlas con nosotros? Porque es lo que realmente va a facilitar que todos y todas aprendamos a usar esta tecnología en el aula y que no nos devore con patatas. Muchas gracias, Guillermo, y hasta la próxima semana. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Reflexivo, ordena la luz. Flexivo, encuentra la clave. Reflexivo, ordena la luz. Reflexivo, encuentra la clave. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Y como el curso, aunque todavía queda más de un mes, esto se va acabando. Nos vamos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Debe de ser muy interesante ser maestro de escuela. Eso creí una vez.
Ver crecer y ayudar a los alumnos. Ver cómo desarrollan su personalidad y ver a dónde llegan cuando dejan la escuela y se enfrentan al mundo. No sé cómo puede hacerse viejo en un mundo que siempre es joven. Nunca había pensado en ello de esa manera. Cuando usted habla de ello, lo convierte en emocionante y heroico. Oh, lo es. Se trataba de la película Adiós Mr. Chips, dirigida por Sam Wood en 1939. Y la ganadora de esta semana es Julia Bretiño, de La Coruña, que se va a llevar a casa el libro Notebook LM para profesores, en su edición recién revisada, de Guillermo Antón. ¡Enhorabuena! Y para esta semana... ¡Silencio en las esferas! ¡Párense las errantes estrellas! ¡Muestra el cielo su gloria ante mí! Ahora veo el Olimpo ideal, de su cumbre una luz me da su inspiración, cual los dioses yo soy inmortal. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast.yeducacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal uno de estos dos libros: ChatGPT para profesores o Notebook LM para profesores, los dos de Guillermo Antón, el profe productivo. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en YouTube. Aunque la cosa esté como está, sigo pensando que mejor a veces es no pensar. Moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Celebration. It's the time to get down. It's the time for back loving. It's the time for matching band. It's the time for optimism. It's the time to end up now. It's the time for my country, right or wrong. Remember, right now, wrong, there, no time. Where is the time? Where is the time? There is no time. It's time for congratulations. It's the time to turn your back. It's the time for people in the future. It's the time for letting be. It's the time to start confessing. It's the time for private games. It's the time to battle the shadow. It's no time to sway. Game, there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. It's time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to act in frivolous. This is time it's getting late. This is no time to try to vendetta. This is no time to know who you are. Self-knowledge is then your thing. Of who you are. It's time to get no warning. This is the time to clear the plate. It's not the story. I turn them back and let it back. Because fake there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to smoke, drink and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fall and take that, sit and time. This is the time for celebration. This is the time for solidly black. This is the time for intersection. The future is the hand. This is the time for vulnerability. This is the time for political fear. This is the time for action. Future winning, death is the time. This is time. This is time. Cause there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is